del inicio, pero nunca recibí respuesta. Hace unos días le pregunté a la profe Jessica y ella me mandó unos pantallazos, entonces yo dije, mi plataforma está mala porque a mí no me salían esas cosas. Entonces yo mandé un correo a la DIPTIC, algo así. No, la Y de bueno, ya, TikTok, sí. bueno, la cosa es que Sí, el libro me que con, ustedes usan es de metodologías de investigación, es un libro impreso que se los véanme, dan físicamente en el centro universitario, creo. sí, a mí eso no me lo dieron, ni me llamaron nunca, voy a llamar al CEU. Por eso Sí, era siempre mi consulta. Yo decía, ¿de dónde están leyendo este montón de cosas? Y yo no veía todo eso. sí, Pero pues entonces en voy a el, llamar. Ujú. porque toda la orientación está leer de la página tal a la página tal, leer Ajá. de la, ajá. Entonces, Entonces yo siempre creí que era, y de hecho que, bueno, el pantallazo que la profe me mandó con unas cosas, a mí eso no me aparecía. Entonces, bueno, hice la pregunta y como que me actualizaron ahí, me dijeron algo de la IP y no sé qué, entonces ya me aparecen un montón de cosas. sí puede ser que Didime, que es la que reparte los Ah, libros, haya dicho que lo dieran digital, pero, pero no, yo había ordenado que se los dieran impreso porque es muy importante que tengan un documento así. ujú. Y sí, Entonces, voy a consultar igual con mi Yo, boleta de matrícula. yo también voy Que a por- consultarle a Didima a ver qué fue la torta que hicieron, porque este cuatrimestre se jalaron bastantes tortas. Jessica, y si te Porque, parece, te puedo poner, perdón, puedo poner en el chat, tal vez ahí que me respondan si tal vez alguien más está en la misma situación de catering Claro, o por favor. para dejarlo como claro entre todos. Ok, Sí. al final de acá realizo la consulta a ver si soy solo Mm, vos o hay varios ahí con el mismo tema. Ujú. muy bien. igual, no, Estoy grabando la grabación ya y en el transcurso del día de mañana se sube. ok. Igual Sí. es que tengo que consultar mi boleta de matrícula, porque es que yo este curso lo había llevado como por ahí el 2016. Matriculaste Y, sin material, ajá, y yo por no eso sé no te entonces si yo fue que fui. lo matriculé, porque en el 2016 no tenía material, nunca, digo yo. Pero entonces yo no sé, como yo vi que era el mismo monto, yo no estoy segura, ¿verdad? Si yo lo matriculé con material o sin material. Pero entonces No, seguro sin material. Ujú. ocupo igual buscar mi boleta de matrícula, porque sí tuve varios problemas, no me llegaba la boleta de matrícula, entonces la tuve que pedir y fue todo un caos porque hacía mucho que había dejado de matricular. Digamos que Entonces solo fue debía esto solo debo esto y la tesis, entonces hacía mucho tiempo que había dejado de matricular. Bueno, Entonces, si no te por recomiendo ahí, buscar cualquier libro de metodología de investigación de Sampieri, de Hernández Sampieri, o ir a la ujú, biblioteca o ir al centro universitario y decirle necesito que me den un libro. ok, está bien, muchas gracias. Bueno. Hola Nada María, más, ¿cómo estás? perfecto. Hola, buenos días, profe. ¿Bien usted? Ay, me disculpe la tardanza, es que sí, estoy con un poco mal de internet, entonces, pero ya logré ingresar. Bueno, aquí también, por dicha que no está lloviendo, porque si no serían truenos y relámpagos y yo sin dar la clase. Estamos doña Jessica y mi persona. Yo voy a empezar a dar la clase, ya está siendo grabada. Yo quería retomar algunas cositas para explicarles un poco mejor sobre el documento escrito. ¿Me escuchan bien? Sí, claro, profe. Sí, señora, adelante. Si no me Sí, dicen y grito. Vean, vamos a ver algunas cosas de APA, pero quería empezar por aquí. Vean, un resumen, en el caso de un anteproyecto, se va a escribir siempre en futuro. Y un resumen es tan chiquitito o más pequeñito que esto que están viendo ahí. Esto es un ejemplo en donde le estoy haciendo críticas a un estudiante que revisé. No es de ustedes para que no se sientan así. Pero, ¿qué se pone en un resumen? En un resumen se pone lo que se va a hacer y básicamente es el objetivo general. Entonces, ustedes empiezan diciendo, el propósito de esta investigación es, y ponen el objetivo general. Número 2, ¿cómo lo va a hacer? Entonces comienzan a hablar de generalidades. ¿Generalidades de qué? De la metodología. Esta investigación será llevada a cabo si es que es en un lugar o para una empresa, con un enfoque
y ahí tienen que escoger si es cualitativo, cuantitativo, mixto, con un diseño y dependiendo del enfoque ponen el diseño y con tales fases. Generalmente las fases van acorde a los objetivos específicos, pero eso no puede ser más de una página o del tamaño como ven ahí, que es espacio seguido. Y luego, ¿qué se espera lograr? Eso es lo que lleva un resumen de un anteproyecto. Y también sería muy bueno que pusieran las palabras claves de una vez. Si el programa se los pide, lo ponen. Si no, no lo ponen, pero se ve muy bien cuando ponen palabras claves. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro. Perfecto, ¿verdad? Entonces, este señor en la entrona, comenzó con una, ay, no lo tengo en presentación grande, espera. Ahora sí. Empezó con una introducción bonita, pero vea que ahí les pongo que le faltan cosas. Eso es una cosa. Luego viene la introducción. Ah, una cosa muy importante. En el resumen no se ponen referencias, ni se cita nada. Todo es en sus palabras. ¿Por qué? Porque usted es la dueña de su investigación, usted es la que va a decir qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y qué es lo que espera. Entonces, la introducción. La introducción tiene que darme a mí partir de lo general a lo específico. Si yo estoy hablando de educación a distancia, lo primero que voy a hablar es de la educación en Costa Rica. Y después digo que tiene una educación presencial, universitaria y otra a distancia, para caer en lo que es la educación a distancia. Y ya ahí sí podríamos hablar de la UNED. A partir de la introducción hasta los 3 primeros capítulos, ustedes siempre van a tener que usar referencias. Ustedes no opinan, no analizan, no critican, no, nada más exponen lo que encontraron en la revisión de literatura, de tal manera que van construyendo y diciendo lo que otros dijeron, pero siempre con referencias. Entonces, vean aquí, yo empiezo una oración y termino ¿con qué? Con una referencia. Este señor dice que en Costa Rica, bla, 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 bla. Puedo meter una que otra oración complementaria, pero casi todas las oraciones, a partir de que hay un punto, o sea, en este punto terminó esta referencia. En esta oración me faltaría una referencia. Sigue otra oración y vuelvo a poner otro autor. Y aquí construyo un párrafo con 3 oraciones. No construyo con oraciones cortitas y las dejo tiradas. No, yo trato de construir un párrafo que se vea más o menos ni muy grande ni muy pequeño, pero con oraciones cortas y todas con referencias. Y hoy vamos a ver cómo se ponen esas referencias. Vea que aquí empezó otra oración. Bueno, siempre con sangría, que de una vez lo vamos a ver. Este es un nivel 1 y ahora lo vamos a ver, es en el centro con mayúscula y con las primeras palabras, en las primeras letras con mayúscula. Con sangría empiezo cada párrafo. Aquí está espacio seguido porque el programa les pide eso. A ustedes no, a ustedes lo pueden hacer a espacio y medio, creo. ¿Verdad, Jessica? No me acuerdo. Entonces, vean que vamos a borrar para que esté más claro. Sí. Vean que empiezo con sangría y una oración y adivinen qué. Tengo una referencia. Tengo otra referencia. ¿Qué cosas importantes hay aquí? De una vez que las vamos a ver en APA. Que cuando son más de 3 autores,
yo nada más pongo el primero y pongo este et al, que significa y otros, para ir viendo algo de APA que ahorita vamos a ver. Otra cosa muy importante es que los nombres científicos van en itálica o cursiva. Otra cosa muy importante es sobre todo que si yo pongo siempre porcentajes o algo así, pongo siempre las referencias. Y si yo pongo varios autores y que se ve muy elegante porque quiere decir que aquí hay dos autores que opinan lo mismo. Bueno, hay más porque aquí hay un montón. Entonces aquí yo le pongo Brunet y como está entre paréntesis, uso este signo. Como son dos diferentes referencias, uso punto y coma. Y Zúñiga está acompañado por otro más de 3, o sea, 4 o más autores que no sé. Y le pongo et al para decir y otros. ¿Ven? Entonces, esta es la forma de escribir. Vean que aquí va con palabras itálicas. En el caso de nombres científicos. Ahora, vean que aquí hay algo malillo. Este párrafo empieza diciendo que Pierre, Luis y otros, y adivinen qué les falta al año. Paréntesis. Entonces, para que vayan agarrando voladillos. Los antecedentes. Los antecedentes son investigaciones y estudios recientes parecidos a lo que yo hice o cercanos a lo que yo hice. Puede ser a la fruta que escogí, puede ser al método que escogí, todo lo que yo encontré de estudios recientes hechos por otros que son parecidos al mío. Y tengo antecedentes internacionales, antecedentes regionales, que sería toda América, y antecedentes nacionales. A ustedes no les piden que pongan estos números, así que no los pongan, pero en este programa sí. Entonces quería darle el ejemplo de cómo se ponen esos antecedentes. Este muchacho pone en España un estudio realizado por esta gente del 2014 sobre el sistema de trazabilidad y comienza a hablar de lo que encontraron. Ustedes no tienen que poner un resumen de todo el estudio. Ustedes escogen lo más importante para ustedes. Puede ser que les interese las definiciones de algo que ustedes van a usar. Puede ser que les interese la metodología y ustedes la resaltan. O puede ser que a ustedes les interese los resultados que ellos llegaron o qué fue lo que hicieron o con qué lo hicieron. Y eso es lo que ponen. Vea que aquí él se extiende por lo menos 2 párrafos hablando sobre el mismo estudio, que es internacional. ¿Por qué? Porque fue en España. Vuelvo a repetir, siempre con referencias. Yo no opino, yo no analizo, yo expongo y cuento lo que encontré con la referencia. Si hay alguna pregunta, me interrumpen porque yo no estoy viendo el chat. ¿Ok? Adelante, Rosita, igual te mantengo al tanto. Ok. Estos son otros antecedentes. Vean que aquí él habla todavía del mismo y pone los resultados obtenidos. Entonces le dedicó como párrafo y medio a esto. Otro antecedente en Madrid, porque está hablando de España. Y aquí le dedica a 2 párrafos que ustedes pueden unirlo en uno solo. ¿Ok? Otro estudio y ahí va. Y ahí va contando antecedentes regionales sin número. Y aquí ya tengo otro. En Colombia pasó esto. Estos señores en el 2017 hicieron un documento que se llama Análisis de la Implementación, bla, 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 bla. Ay, perdón. Otra publicación, en otra publicación de otro señor, de otros señores mencionan que, y aquí pongo una cita
una cita textual y la pueden poner. Pero entonces ahí van ustedes trabajando. Esto que hizo él aquí es una cita textual mayor de 40 palabras. Entonces, esa cita textual mayor de 40 palabras siempre va a ir acompañada de una introducción, de mencionar quiénes fueron los autores, el año, 2 puntos, y hago una sangría más extensiva, justificado al lado izquierdo, y pongo la cita tal y como la encontré, pero siempre con el número de página o párrafo donde estaba. Y lo mismo para las citas que son menores de, esta es mayor de 40 palabras. Esta que está aquí, voy a enseñar aquí, supuestamente es menor de 40 palabras. Tengo mis dudas porque la estoy viendo grande, pero digamos que es menor de 40 palabras. Entonces, hace una introducción, dice quién es el autor, el año, y dice, menciona. Pongo comillas, pongo la habladilla que se echó el señor o los señores, cierro comillas y pongo el número de página. Este punto aquí está mal, este punto va aquí. Entonces, eso es como para darles ideas de esos antecedentes. Vamos al problema de investigación. Uy. El problema de investigación. Ah, no. Un momentito. Sí. En el problema de investigación, es diferente a la justificación. En la justificación es que yo creo que había puesto una justificación por aquí. No. Bueno, en la justificación, lo que yo hago es hablar de lo macro. O sea, si mi tema es una jalea, yo hablaré de grandes cosas de la jalea, que la jalea es muy importante o que, no sé, pero cosas generales de la jalea para introducir el tema. Ay, perdón, en la justificación. En la justificación yo hablo y recalco la importancia de mi estudio desde lo que dicen los señores que estoy leyendo en cuanto a por qué es importante hacer lo que yo estoy haciendo. Porque las jaleas contribuyen a la nutrición del ser humano, además se aprovechan las frutas, qué sé yo, y ustedes comienzan a hablar de eso. En la justificación, en lo macro, porque es importante que yo haga mi estudio desde la práctica disciplinar, porque es importante que yo haga mi estudio desde el conocimiento que yo voy a agregar. Eso es la justificación, lo macro. Cuando yo entro al problema de investigación o planteamiento del problema, como lo llaman en ingeniería agroindustrial, yo entro a lo micro. ¿Y qué es lo micro? Y pues lo que yo voy a hacer. Entonces, si voy a hacer algo con piña, voy a hablar del cultivo de piña y voy a hablar de Costa Rica. En lo macro, hablo sobre lo que dicen en el mundo. En la justificación, en lo macro, hablo sobre lo que dicen en el mundo. En el planteamiento del problema, ya pongo los pies en Costa Rica y en lo que yo voy a hacer y comienzo a hablar. Pero vean que siempre tengo que recurrir a referencias. Yo no puedo escribir una sola oración sin referencias. El párrafo está construido por varias oraciones pequeñas. Y esas oraciones tienen que llevar referencias. Muy de vez en cuando se la puede jugar porque usted, como para amarrar ese tema con el otro tema, mete una oracioncilla ahí y no lleva referencias. Como por ejemplo este. Ahí como la metió sin referencias para unir el párrafo anterior con el siguiente. Pero en el siguiente sí tengo referencias. Y aquí tengo referencias. Ustedes no pueden escribir sin esto. ¿Ok? En los antecedentes,
¿Cuántos antecedentes está pidiendo agroindustrial? Mínimo 15, de 10 a 15 estudios. Revisen cuántos pusieron ustedes en la entrega. Si ustedes no llevan mínimo 10, se los van a devolver y les van a decir, no, no están preparados. Y se los van a devolver. Ok, estoy tomando este ejemplo, no sé de quién es, pero lo importante es que yo mi marco teórico lo voy a construir a partir de mis objetivos. Me preocupa esta subpregunta. No sé de quién es, pero al que lo vean. En el planteamiento del problema yo solo pongo una pregunta, donde yo puedo poner 2 o 3 oraciones, son las hipótesis. Entonces, esta subpregunta no vale. La que vale es cómo desarrollar la formulación de unos panecillos. Y casi que yo le diría formulación, yo estoy entendiendo solo por la fórmula. Entonces, sería insuficiente este trabajo para tesis. Sería cómo desarrollar panecillos libres de gluten elaborados a partir de materias primas de origen veganos. Entonces, para volver al tema porque se me fue. ¿Qué voy a poner yo en el marco teórico? Se los voy a marcar aquí. Todas las variables temáticas que aparecen aquí. ¿Cómo se desarrollan panecillos? ¿Quién inventó eso? ¿Y qué es en el marco teórico? El marco teórico se conforma de definiciones, de características, tipos, contribuciones, tendencias, todo sobre cada uno de estas cosas, lo que ustedes encuentren. Entonces, lo primero que yo veo es cómo desarrollar panecillos. Entonces, tengo que hablar de panecillos. Definir qué es panecillo. Historia del panecillo. ¿Cuántos tipos de panecillos? O si es primo de no sé qué, ¿verdad? Y luego, ¿para qué? Para llegar hasta panecillos libres en gluten. Entonces tengo también que hablar sobre qué es esto, qué se considera eso, cómo se define, quién lo define, quién lo dijo, para qué sirve, pero siempre con referencias. Tengo que hablar sobre qué son materias primas. ¿Qué es materia prima? ¿Para caer en qué? En materia primas, origen de veganos. Y tengo que hablar sobre la tendencia de qué son los veganos. Vea que aquí ya tengo varias variables. Entonces, me preocupa que dijimos que esto no, ¿verdad? No está la pregunta de investigación. Ah, sí, aquí está la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué más voy a meter en mi marco teórico? Volvemos. ¿Es formulación, fórmula, o es creación, o es desarrollo de panecillos? No sé, pregúntenselo ustedes. Entonces, me voy a los objetivos específicos y tengo que decir qué es formular. Que lo mismo, que son panecillos libres en gluten. ¿Cuáles son los procesos de origen animal? ¿Qué es calidad sensorial de los productos? ¿Qué es calidad sensorial? Ya tengo otra variable. ¿Qué es evaluación de la calidad como teoría? Y especialmente para caer en la evaluación de calidad de la masa y de los panecillos finales. ¿Qué es análisis de textura y sensorial? Tengo que hablar de todo eso. Después dice, idear un método para calcular el valor nutricional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se define esto y cómo se come esto? ¿Verdad? ¿Y qué es todo esto que dice aquí? ¿Eh? Entonces usted va a diseñar, va a planificar o va a conocer. Me preocupa ese planificar.
Usted no va a planificar las evaluaciones, porque si no, nada más decía, planificar es, yo voy a hacer esto y esto en tal fecha. Usted lo que va a hacer es conocer o identificar la percepción de los usuarios o no sé qué, o realizar tiene que ponerlo diferente. Idear un método para calcular. Usted no lo va a idear, eso ya está inventado. ¿O no? Entonces, hay que cambiar estos objetivos específicos, hay que mejorarlos. Entonces, la idea de esto es que usted de los objetivos específicos y del objetivo general saca las palabras grandes y de ahí construye su marco teórico. Pero siempre con referencias. Yo no puedo dejar de usar referencias. Yo no puedo dejar de decir quién dijo eso porque eso se llama plagio. ¿Ok? Esto es un marco teórico. Está en espacio seguido porque así lo pide el programa. Pero igual, vean que yo sigo trabajando con referencias. Y es un ejemplo. Este marco teórico debería llevar aquí una introducción diciendo, al igual que el primer capítulo, en este capítulo se va a desarrollar tal y tal cosa. Y pone los nombres de los subtítulos. Pero a este programa no le piden eso. Entonces, empiezo con títulos. ¿Y qué son estos títulos? Nada más y nada menos que las variables grandes que yo encuentro en los objetivos. Este señor va a trabajar sobre la producción ganadera. Entonces empieza de lo general a lo específico hablando sobre la situación de la producción ganadera. Y después va a hablar sobre biotecnologías de reproductivas. Y vean que construye párrafos gruesitos, no son oraciones sueltas. Le da una introducción y después comienza a hablar con referencias. Cada uno de los párrafos tiene que tener referencias. Vi unos de sus trabajos que van sin referencias. Eso no vale. Eso no vale. Porque no es que ustedes opinen, porque ustedes todavía están aprendiendo. Entonces, todo documento académico para revistas va lleno de referencias. ¿Dónde van a opinar ustedes? En el análisis de los resultados, en las conclusiones y en las recomendaciones y en la propuesta final. Pero en los 3 primeros capítulos de un anteproyecto, ustedes no opinan. No aparecen. No se habla de yo ni de nosotros. No se habla ni en primera persona, ni del singular, ni del plural. Entonces vean que va acompañado y por eso APA habla sobre los títulos. Es sobre los niveles que ahorita los voy a explicar. ¿Qué más tengo por aquí? No se llama bibliografía, se llama referencias. Y aquí traigo cosas para que ustedes vean algunos errores que cometen. APA solo permite un apellido de un autor. Y aquí están poniendo 2 apellidos. Aquí hay más, 2 apellidos, no. Y ahorita vamos a ver otros problemitas. Vean este caso, es del resumen. Vean la calidad y cantidad de una oración. Esto no puede ser, esto es de escuela y de colegio. O sea, ni de colegio, no debería. Yo no puedo construir un párrafo con una oración que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Yo construyo un párrafo con oraciones cortas. Yo no uso etcétera en documentos académicos. Y yo los nombres científicos los pongo siempre en cursiva. Vean esta oración chiquitita, ahí solita, abandonada, parece una isla. Entonces no hay conexión. Uno aquí ve que la persona no sabe escribir y que no está haciéndolo bien. Ok, ahora nos vamos a APA. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Profe, buenas tardes, buenos días. Yo es que acabo de entrar a la clase, una consulta. ¿El seminario tiene libro físico, digamos? Sí, señora, es de, Sí. sí, sí. Okay. Si usted matriculó sin material, no se lo dieron. No, sí, en realidad sí, nada más que no sabía que tenía que en físico para ir a retirar el CU en estos días, entonces a ver si aún estaba, cómo hay que hacer para retirarlo. Sí, se lo debieron haber dado en el centro universitario. Si no, vuélvanos a escribir o búsquenos para ver qué hacemos, porque, o sea, ustedes no pueden llevar, o sea, no pueden terminar este curso si no se leen el libro. Son las bases de metodología de la investigación o sea, ustedes tienen que empezar a hablar ya como científicos, ¿verdad? Como futuros licenciados. Y no van a poder sacar el marco teórico si no tienen ahí la literatura para que vean cuáles son los enfoques, cuáles son los diseños, cuáles son los procedimientos, qué es población, qué es todo eso, no pueden hacerlo sin el libro. Bueno, pueden hacerlo buscando información en internet o en otro libro de metodología. Cualquier libro de metodología es bueno, pero específicamente trabajamos con este. Y vea que ya estamos por terminar el semestre. Rosita, tal vez una pregunta. Mientras veo que hay varios ahí que tal vez no lo tienen, mientras se logran acercar al centro universitario y retirar tu libro, en la biblioteca tiene que haber una referencia, ¿verdad? De Roberto Sampieri, Hernández Sampieri, ¿verdad? Sí, el que usamos es el de Hernández, Sampieri y Mendoza. Pero si tienen algún otro de Hernández Sampieri, úsenlo, búsquenlo con sus compañeros. Mientras Es logran más, tener el físico. por ahí hay una versión 2014 que está en digital. Por ahí la andan. Yo no se las puedo suministrar porque no puedo. Pero sí por ahí andan. Entre los muchachos se las pueden suministrar. Y eso es un tortón. Quiere decir que ustedes no han leído la fundamentación de lo que tienen que hacer. Es un tortón. Bueno, con APA vamos a dejar, no vamos a dejar doble línea nunca. Vamos a dejar una sangría para distinguir los párrafos, ¿ok? Con APA vamos a escribir, APA pide que no se justifique al lado derecho, sino que se tire así. Se ve feo, pero lo que pasa es que cuando usted manda a revistas, ellos tienen problemas para publicar, eso está justificado. Esto es lo de la alineación, lo que acabo de decir, la numeración no me interesa, lo que el programa dice. El uso de mayúsculas. ¿Cuándo yo voy a usar mayúsculas? No voy a usar un exceso de mayúsculas. No voy a poner los títulos en mayúsculas, todo en mayúsculas. No. Voy a usarlo para ciertos casos. Entonces, en los títulos, las palabras principales inician con mayúscula. No las menores. ¿Qué son las menores? Las menores de 4 letras. Vea que esta no va con mayúscula. Pero las palabras que tienen más de 4 letras van con mayúscula. ¿En qué casos? En títulos, subtítulos, nombres propios, nombres de empresas, para que tengan eso en cuenta. ¿Cuándo vamos a usar también las letras mayúsculas? Bueno, en las primeras palabras de títulos mayores de 4 letras y subtítulos, ya lo dije. Después de 2 puntos o después de un guión. Cuando son nombres de artículos, de libros, de informes, de revistas, vamos a empezar con la primera letra de eso, de las palabras mayores de 4 letras, con la primera letra de las palabras que tienen más de 4 letras. Y en los títulos de tablas y figuras. Vamos a ir con eso. ¿Cuándo vamos a usar la letra cursiva o itálica? La vamos a usar para resaltar términos y frases de definiciones. Vamos a usarlo para ejemplos lingüísticos y títulos de libros o artículos. Y vamos a usarlo
con algunas expresiones estadísticas, pero sobre todo la vamos a usar para distinguir el documento principal en la lista de referencias. Si es un libro, va en cursiva. Si es un artículo de una revista, la revista la que va en cursiva. Si es un capítulo de un libro, el documento principal es el libro, va en cursiva. Siempre el documento principal va a ir en cursiva. Comillas son muy importantes. Las vamos a usar para citas cuando es menor de 40 palabras, como se las enseña ahora en unos ejemplos. Y para referirse a una palabra, una carta, una frase que alguien te dijo físicamente, por teléfono, por chat, por WhatsApp, porque no hay manera de que yo pueda referenciar eso. Entonces yo voy a decir en una llamada telefónica que me dio doña Jessica Hernández como profesora del curso tal, para decir quién es ella, me indicó que el libro de este curso no ha sido entregado. Ahí lo pongo entre comillas, pero tengo que decir quién. Ah, bueno, y me faltó la fecha. Sería ahora en octubre. Los números menores de 10 palabras van en letras. Lo que son fracciones, un cuarto, un quinto, y ustedes lo van a usar mucho, van en letras. Y aquí les dejo este forrito, por favor. Les vamos a mandar esta presentación. Ustedes la imprimen porque no hay todavía una traducción de la 7ª edición al español. Entonces yo tengo como 3 años de estar dando esta charla para que la gente se empape de 7ª edición de APA. Entonces ustedes impriman esta presentación que van a tener y cada vez que tengan una duda, consúltenla. Y aquí les dejo un forrito de cómo se usan los números en APA. Títulos y subtítulos. Esto es lo que les estaba hablando de cómo ponerlo. Vean, ustedes tienen que escribir el documento como aparece aquí, en este ejemplo. Son 5 niveles. El nivel 1 es esto. ¿Y qué veo yo aquí? Que las primeras, obviamente él va con la I mayúscula porque estoy empezando un título. Pero vea que vean las primeras letras en mayúscula. No hay punto. Yo empiezo el párrafo con sangría inmediatamente después. Y bla, 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 hablo. Segundo nivel de APA. Justificado a la izquierda, en negrita, con las primeras letras en mayúscula, sin punto. Y empiezo con sangría en el siguiente párrafo. Este es el primero. Este es el segundo nivel. Vamos al tercer nivel. El tercero es igual que el segundo, solo que con cursiva. Y no hay punto. Empiezo con sangría en un párrafo aparte. Cuarto nivel. ¿Qué me dicen estos niveles? El nivel de importancia. Puede ser que yo estoy hablando sobre mercados financieros y entonces aquí voy a hablar sobre tipos de mercados financieros y luego debajo de tipos de mercados financieros viene el tema por los activos de estrategia. O sea, son los subtemas de eso que yo estoy hablando. Resulta que el cuarto nivel, en este caso, me perdió aquí el cuarto nivel, es un subtítulo del tercero. Entonces voy con sangría, con negrita y aquí sí pongo un punto. ¿Por qué? Porque el párrafo empieza inmediatamente después. ¿Ven? Y el quinto nivel es igual que el cuarto, solo que con itálico. ¿Dudas? Ninguna, profe, gracias. Se asustaron. Están asustados.
Ok, este es el forrito. Ténganlo a mano para que ustedes puedan ver los niveles. Aquí viene cómo tienen que hacer. Ok, figuras y tablas lo hicieron muy bien, casi todo lo hicieron muy bien. La figura, el nombre de la, el número va arriba en sexta edición y va abajo, no va con punto. Dejo un espacio y pongo el nombre en itálico. Inmediatamente después, bueno, no. Esto tiene que decirme qué es lo que yo voy a encontrar en esa figura, en esa imagen. Me la tienen que, entonces dice, ejemplo de una representación de una figura. Tiene que ser claro, porque el lector no tiene que complicarse entendiendo la figura para poder ver qué y por qué. ¿Cuándo pongo una figura? Cuando visualmente es más fácil que el lector entienda lo que yo ya narré. Yo no solamente pongo la figura, yo tengo que explicarla. Entonces yo empiezo. Los ejemplos de la representación física para APA es de tal manera. Primero se pone el número, después el nombre que corresponda. Inmediatamente va la imagen. Debajo de la imagen pongo, y ve, yo cuento, lo narro. Si es necesario que yo la ponga, la pongo. Pero si no es necesario, no la voy a poner porque yo la narré. Además, si lo estoy narrando, tengo que decir, en la figura 1 se observa un ejemplo de la representación de una figura según APA y pongo la referencia. ¿Ok? Siempre tengo que hacer la referencia en la parte narrativa. ¿Qué va abajo? Las notas. Ese yo, si yo quiero explicar algún signo raro que puse en la imagen y además tengo que decir de dónde cogí esta imagen. Si es tomada de algo, yo pongo nota, punto, tomada de autor, fecha y página. Si yo la adapté de algo que yo leí, pongo adaptado de autor, fecha y página. Y si tengo que aclarar alguna otra cosita más, la pongo aquí abajo. Tablas. Las tablas igual van con me perdió el punto. Van con tabla 2 sin punto, en itálica o cursiva el nombre claro, con los títulos muy claros, una tablita que no cueste entender. Yo puedo ponerle líneas arriba, en el medio y abajo, pero nunca, a ver, ay, no. Pero no vamos a cerrar los cuadros lateralmente en lo vertical. Solamente arriba, abajo y los del medio si quiere, pero estos no. Igualmente yo pongo aquí las notas, lo que sea suficiente. Y lo menciono en el texto. En la tabla número 2 se observa una clasificación de los promedios del curso estilo APA por niveles académicos, en donde los hombres, bla, 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 bla. Y lo narro. Tengo que decir siempre así. Bueno, en APA hay que hablar en redacción inclusiva y solo voy a dar algunos ejemplitos. Ustedes tienen que buscar esto e irse empapando. No se va a hablar de hombres o hombres, se va a hablar de ser humano o persona. No se va a hablar de profesores y alumnados, sino de profesorado o alumnado o la persona estudiante. No se va a hablar de ser ciudadano español, sino que se va a hablar de tener una nacionalidad española. No se va a hablar de los colaboradores, sino de quienes colaboran o quienes solicitan o quien sepa la respuesta. No se va a hablar de estudiantes interesados en, sino estudiantes con interés en, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo vamos a citar y referenciar en el texto? Yo tengo dos formas de hacerlo. Una, dándole importancia al autor o dándole importancia a lo que dijo el autor. Entonces yo empiezo una oración de acuerdo con blanco, entre paréntesis el año, la definición de es y comienzo a hablarlo
puedo hacerlo copiando una cita tal como él lo puso, que es lo menos aconsejable. Solo cuando es estrictamente necesario voy a usar citas textuales. Lo ideal es que yo lo diga en mis propias palabras, que lo interiorice y lo explique yo como yo lo creo que lo entendí, pero inspirada en el autor. Y la otra es decir, la definición de la palabra cita es, y chaca, 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 y pongo entre paréntesis al final el autor y el año. Entonces, APA me permite, APA 7, porque en APA 6 no. En APA 6, como les decía, cada vez que hay un punto se terminó la referencia que yo puse. Entonces en APA 6 había cada vez, en cada oración yo tenía que volver a repetir el apellido del autor y la fecha, aunque fuera el mismo autor. APA 7 me dice a mí que no me preocupe tanto, que si en un párrafo yo estoy hablando de una misma fuente, yo ya no tengo que estarla repitiendo. Donde termino el punto, lo que yo puedo hacer es asimismo Pérez, ¿verdad? O el mismo autor, o en la misma fuente. Si fueran varios, o el autor sigue indicando, y así. Eso me lo permite. Cuando vamos a hablar de participantes, y esto es nuevo de la 7ª edición, yo puedo ya mencionarlos, y puedo mencionarlos por nombre, entre comillas, y hasta especificar por qué es importante esa fuente en esta investigación. En este caso fue porque es madre de familia, y me imagino que estaban estudiando sobre las madres de familia. Pero también puedo decirlo que en una lo que les hablaba, en una comunicación personal con M. Valverde el 9 de agosto de 2020 o con Marcos Valverde, comunicación personal de 2020, indicó, dijo, mencionó tal cosa. Si no quieres de aparecer ese participante, le pongo número al participante. Si no quiere aparecer la entidad, simplemente menciono que una empresa dedicada a productos veganos en Costa Rica, ya está, ¿verdad? Ahora vamos a las citas directas e indirectas, mayores y menores. Este es el ejemplo de una cita con menos de 40 palabras. O sea que 41 palabras cae aquí, pero menos hasta 40 está aquí. Y vuelvo a repetir, le doy una introducción. Hablo sobre el autor y el año. Vea que le estoy dando una introducción hasta aquí. Y aquí yo abro comillas, pongo lo que me estoy trayendo, igual hasta con errores ortográficos, y está así, así me la traigo. Cierro comillas y pongo número de párrafo o página. Esta es la menor de 40 palabras. La mayor de 40 palabras, hago la introducción. En este caso es un caso especial porque yo estoy leyendo a este señor y este señor menciona a este otro. Entonces es una cita secundaria, o sea, es una referencia, una fuente secundaria. Y entonces le doy la introducción, hablo sobre quiénes fueron y digo, menciono 4 formas de la clasificación de teletrabajo, 2 puntos, una sangría más grande. Vea que dejo otro espacio igual, justificado, 5 comillas, ¿verdad? 5 comillas. Y pongo lo que copié. Y el número de página. ¿Preguntas? Por el momento no, profe, en mi caso. Ok, María. Nada más es de ir a consultar. Si no sé, voy a consultar esta presentación. Otro ejemplo de una cita menores de 40 palabras. Vea que siempre, número 1 menciono, número 2 comillas, número 2 la página. Este punto, sí, este punto va.
Mayores de 40 palabras, hablo, bla, 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 página, 2 puntos, pongo lo que copié y puedo hasta poner todo al final, pero se ve más, más elegante cuando yo pongo blanco, como por aquí arriba. Esto no les voy a hablar porque es cuando yo quiero intervenir en una cita textual. Ah, bueno, sí, puede ser que ustedes quieran traer una cita textual, pero a ustedes solo les interesa el principio y el final, lo del medio no. Entonces la forma de hacer eso es poniendo paréntesis y 3 puntos. Cuando ustedes hacen eso, dicen estoy omitiendo un pedacito de la cita textual que estoy copiando. La otra forma es entre corchetes, perdón. Entre corchetes hacer aclaraciones. Me agarró la tos, perdón. Y la otra forma es si ustedes quieren decir el subrayado no es original. Uy, voy a tratar de seguir hablando, pero tengo la garganta hecha leña. La otra forma de no usar citas directas que son textuales son las parafraseo. Decirlo en mis palabras. Yo lo puedo hacer de esta forma. Vean que estoy también dejando sangría. Lo estoy mencionando en quienes me estoy yo inspirando para decirlo en mis palabras. No tengo que poner número de página, pero sí tengo que respetar los autores. Vamos a pasar este repaso, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Yo puedo empezar un párrafo diciendo Torres en el 1995, entre paréntesis. Puedo ponerlo todo entre paréntesis en el medio o puedo obviar los paréntesis diciendo en 1995 Torres, bla, 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 bla. Cuando son dos autores, puedo usar paréntesis para ponerlos a los dos autores, pero tengo que usar este signo siempre que están entre paréntesis. Si no lo quiero poner entre paréntesis, lo pongo de esa manera con el I, Torres y González. O puedo contar el cuento. En 1995, Torres y González estudiaron la frustración de esto. Más de 3 autores, o sea, con más de 3 autores, antes en APA 6 se ponían todos, ¿ven? Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 autores. Sin embargo, APA 7 ahora dice, no se compliquen. Ustedes ahora van a poner el primer autor. Y como son más de 3, o sea, si fueran solo 3, yo tengo que ponerlos a los 3. Pero más de 3, yo pongo et al. Y es et espacio al punto, ¿verdad? No se me olviden esto. A veces dicen, ponen y otros. No, eso no se pone así. Esto es lo que les decía, que ya con una referencia, después de un punto ciego, de un punto aparte, yo ya puedo seguir hablando de la misma fuente, siempre y cuando sea la misma fuente, mencionando esta edición, menciona también, para no estar repitiendo eso. Por favor, la primera vez que ustedes mencionan el nombre de una institución, pongan el nombre completo. Y entre paréntesis, bueno, aquí está con la fuente, las siglas. A partir de ahí, usted sí ya puede seguir usando las siglas, pero la primera vez tienen que poner todo el nombre completo. Y como está en inglés, va en itálico. Nombres científicos y nombres en otro idioma, el que yo escribo, va en itálico. Si no encuentran el autor,
pues puede referirse al nombre del documento. Y si fuese el caso de un libro, entonces mencionan el libro entre paréntesis, en itálica. Si no encuentran fecha, ponen sin fecha, que son S.F. entre paréntesis. Y esto es lo que les hablaba anteriormente. Cuando yo estoy leyendo un documento y este señor me cita otro que yo no estoy viendo, entonces yo tengo que ponerlo así. En un estudio de Seidenberg, y pongo el año, como se cita en Atkins y Haller, y pongo el año, se encontró que. Y vean que yo en la lista de las referencias voy a poner al que yo tengo en mano, es Atkins y Haller. El otro nada más fue referenciado. Si hay que citar más de 2 autores en un mismo paréntesis, lo hago en orden alfabético. Acuérdense de este signo antes del último autor. Si yo estoy usando un mismo autor, pero tiene varios libros, o sea, estoy usando 4 libros de un mismo autor del mismo año, los distingo con ABC. Y igualmente en la lista de referencias tengo que poner uno para Pérez 1999A, otro para Pérez 1999B y otro para Pérez 1999C, porque son 3 documentos diferentes. Si yo estoy citando 2 documentos de un mismo autor de diferentes años, entonces voy a empezar por el año más reciente en orden cronológico. Esto no lo vamos a ver. Esto sí. APA 7 dice que ustedes cuando están leyendo un documento electrónico digital, a veces es larguísimo. Y antes en APA 6 uno tenía que contar desde el primer párrafo hasta donde yo estaba citando para decir en el párrafo 225. Ahora yo no hago eso. Ahora yo me voy al título más cercano y pongo el número de párrafo, para no tener que contar los 200 párrafos. Y vean que párrafo se pone así, P tildado A R R punto. Aquí les dejo un forrito por si tienen que citar leyes y actas. Y vamos a la lista de referencias. APA 7 permite ahora un montón de cosas nuevas. Vean páginas web, audiovisuales, en fin. Nosotros vamos a seguir una receta para hacer la lista de referencias. 1. ¿Quién es el autor? El autor puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una mezcla de los dos, pueden ser 2 personas. ¿Cuál es la fecha? Número 2. En la fecha que se publicó. Número 3. ¿Cuál es el nombre de la obra? La obra puede ser un libro, puede ser un capítulo de un libro, puede ser un artículo, puede ser un documento en la página web. ¿Y en dónde lo encontré? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que yo voy a hacer es que cualquier persona que lea su documento pueda ir a buscar esa fuente y la va a encontrar. O los profesores nosotros que vamos a chequear. Si ustedes de verdad buscaron las referencias, vamos a ir a chequear que encontramos eso donde ustedes lo dijeron que lo encontraron. Entonces en la fuente, que es la número 4, yo tengo 2 cosas. Puede ser que tenga la información periódica, o sea, la información en un libro, la tengo enfrente. O puede ser que tenga una cédula en una base de datos que se llama DOI, o puede ser la dirección electrónica. Entonces, vamos a ir a eso. ¿Cuáles son las publicaciones periódicas? Revistas, periódicos, newsletter. Y este es el forrito para los artículos. Número 1, los autores. Son 2 autores y va con este signo. El apellido, coma, las iniciales, punto y coma. Punto al final. ¿Cuándo se publicó? Entre paréntesis.
el nombre del documento es un artículo. Va en inglés, sería interesante que ustedes escriben en español, entre corchetes, lo traduzcan. ¿Cuál es el documento principal? ¿Dónde está un artículo? ¿Dónde encuentran ustedes un artículo generalmente? En una revista. Entonces, el documento principal va en cursiva hasta el número de volumen. Y después viene el número, coma, y el número de páginas de este artículo. Este es otro ejemplo de cómo se escribe un artículo. ¿Dudas que tengan hasta aquí? O de artículos, ven que esto se les va a presentar mucho. Bueno, si no, después ven los forritos de la presentación. Ya en APA 7 no se pone la ciudad o el país. Antes sí se ponía, ahora ya no. Antes se ponía la palabra doy, así grandota, antes de la dirección doy. Ahora ya no se pone, simplemente se pone la dirección. ¿Por qué? Porque ya el doy viene aquí. ¿No ven? Entonces ya no se pone. Cuando estamos hablando de un artículo que se publica en otro idioma, esto es lo que les decía, traten de entre corchetes traducirlo. Y esto es un artículo que está en una revista. ¿Cómo sé esto? Porque ven que aquí todo esto va en cursiva. Ese es el documento principal. Esto es como se escribe en un artículo que está en prensa, o sea que no ha sido publicado. Lo que se pone es en prensa. Cuando estás mencionando algo que dijeron los editores, se dice que eso fue en el editorial. Esta es la forma en que se habla sobre un periódico. Se pone toda la fecha y se pone en qué lugar fue publicado y la dirección. Esto no creo que lo vayan a usar, es un blogspot. Ahora vamos a los libros. Es la misma receta, autor, fecha, título y fuente. Esto es un libro completo nuevo. Vean que ya yo no pongo, antes se ponía aquí el lugar y la ciudad, ahora ya no. Número 1, los autores. Número 2, la fecha. Número 3, el nombre del libro. Número 4, quién lo publicó. Esto es lo mismo. Si es una segunda o tercera edición, no tengo que expresar, ¿verdad? Este es el editorial y si además lo veo en digital, lo puedo poner. Esto es cuando usan Kindle. Aquí les dejo el forrito de diccionario y enciclopedia. Y vamos a los capítulos de libros que se los van a encontrar mucho. Esta es como se pone un libro completo. Es un libro, solo el libro, los autores, número 1, año número 2, nombre del libro. Ve que va en itálica porque es el documento principal. En este caso es una segunda edición. Este es el señor que lo publicó y yo lo encontré aquí. Está la fuente. El capítulo de un libro se escribe diferente. ¿Cuál es el capítulo del libro? Biocommerce. Lo traduzco porque APA lo pide. ¿Quién escribió esto? Estos señores. ¿En qué año? Aquí. ¿Pero a dónde lo encontré? Lo encontré en un libro que editó A. Pérez. Y vean que aquí empecé por el apellido, pero cuando estoy hablando del libro donde encontré el capítulo, empiezo por las iniciales y luego el autor. En este caso era una tercera edición, volumen 2, y sí tengo que poner PP, el número de páginas de este capítulo del libro. Cuando estoy hablando de las páginas de un artículo, no pongo PP. ¿Y a dónde lo encontré? Y este es el forrito también de un capítulo de un libro.
Hay otras cosas que me puedo encontrar como reportes. Esto es como se ponen cuando es un póster de una conferencia. Aquí tienen cuando es un título de una conferencia. Es nada más de seguir los ejemplos. Cómo se ponen las leyes, cómo se ponen los tratados, cómo se ponen las sentencias, cómo se pone una contribución a un simposio y algo muy importante que ustedes iban a usar. A veces usan tesis y esta es la forma de hacerlo. Entre corchetes, especificar si es una tesis de maestría, de licenciatura, ya no se pone el lugar y ciudad. Software no creo que lo usen. Para los audiovisuales tampoco creo que lo usen. Conferencias TED, no creo que usen tweet, pero ahí está el borrito de cómo se pondría. Pero es lo mismo. Uno, quién, cuándo, qué puso y dónde. Y en este caso se aclara que era un tweet. Para Facebook, para Instagram. Y vamos a algo muy importante. Yo soy pro inteligencia artificial, pero bien usada. Si ustedes van a usarla para traducirlo, tienen que referenciarlo. Si ustedes van a usarlo para buscar un concepto, tienen que referenciarlo. Y esta es la forma de referenciarlo. No van a hacer un copy-paste de ChatGPT. No. Ustedes pueden usarlo para buscar información, para más o menos ver cómo diría esto. Pero díganos sus palabras. Analícenlo, critíquenlo. Métanlo adentro y lo sacan en sus palabras leyendo a un autor. Tengan cuidado porque ChatGPT, a veces miente, a veces alucina y a veces mete referencias que no existen. Y ya yo, hasta a nivel de doctorado, he tenido que llamar la atención. Entonces, esta es la forma de usar ChatGPT. Bueno, y esto es lo que les hablé puro al principio. Entonces, hasta aquí llego yo para que ustedes tengan esa nueva visión de cómo escribir. Por favor, los que llegaron tarde a esta charla, véanla a partir de mañana y vean lo que dije de cómo hacer un resumen, cómo empiezo una introducción, cómo son los antecedentes y cómo hago un marco teórico. Todo con referencias. Repito, ustedes no opinan, no analizan, no resumen. Ustedes exponen lo que están leyendo, ya sea en sus propias palabras mencionando los autores o con citas textuales mayores o menores de 40 palabras. Pero en los documentos que yo vi que ustedes entregaron, que lamentablemente no pude, estuve incapacitada, no están referenciando. Y ahí sí que están en el horno, como decía mi mamá, porque esos documentos no tienen fundamento, ¿verdad? No están referenciando. Yo les voy a dar una nueva revisión a este segundo avance que ustedes van a entregar, donde van a entregar desde el primer avance hasta el marco teórico. Ahí sí voy a empezar a revisarles junto con Jessica para entre las dos hacer un combo, ella muy fuerte en lo que sabe y que es más cercano a su disciplina, y yo en todas estas cosas que son tan complicadas de redacción, ortografía y normas APA, para que les quede el documento así como una perlita y no se los devuelva. ¿Preguntas? Si no, los dejo con Jessica. Profe, Diga. este segundo avance que se entrega para el próximo sábado, se entrega en el mismo link del donde se entregó el primero. No, va a haber un link especial para entrega del segundo avance. Ah, pero todavía no está puesto en la plataforma. No, se abre ahorita, porque ya lo Ah, tiene bueno. listo. No, después de esta conferencia tiene que ir a arreglarlo. Sí, Me sí. imagino. Tengo que arreglar un montón de cosas. Ajá. Pero Los que tengan dudas sobre los objetivos otra vez, escríbanos.
estén en contacto con nosotras dos. No estén solos, no están solos. Si están solos es porque ustedes quieren, pero están acompañados. Siempre y cuando nos escriban. Si no escriben, no podemos saber qué es lo que necesitan. Jessica. Hola, sí, por acá. Bueno, súper completo, ¿verdad, chicos? De verdad hay que sacarle demasiado provecho a este tipo de detalles. Yo sé que no es fácil, hay que agarrarlo como con el cuidado, ¿verdad? De la paciencia para hacerlo correcto. Y parte de lo que dice la compañera acá es eso, ¿verdad? Es llegar a hacer un proyecto que sin él no van a poder terminar o concluir esta etapa, ¿verdad? De estudio y hacerlo de la mejor manera. Yo les quiero complementar mucho en lo que es la parte del marco teórico, ¿verdad? Y como menciona acá la compañera, la parte del marco teórico tiene un fundamento del por qué estamos realizando algo. Voy a compartir acá algo, nada más permítanme un segundo. Hay una presentación, pero quiero hacer mucho énfasis a este documento que es de la compañera, que es de la parte de cómo hacer, voy a devolverme acá al inicio, ¿verdad? Cómo realizar una investigación de la perspectiva teórica. Y es muy importante de que, así como se menciona, de que el marco teórico lleva todos esos conceptos que se mencionan en los objetivos. Habían varias entregas que los objetivos todavía los seguían dejando tal cual, igual, a como han estado desde desde el foro, inclusive, ¿verdad? Que se hizo al inicio del curso. Y bueno, es muy importante porque al final de cuentas los objetivos fundamentan esa estructura, digamos, esa columna vertebral que va a llevar la investigación que van a usar. Ustedes desde ahora plantean qué es lo que quieren lograr, ¿verdad? A qué es lo que como ese objetivo general, a dónde queremos llegar, muy enfocado en lo que se quiere lograr, y digamos que esos objetivos específicos son como esos caminos que nos van a hacer llegar a cumplir ese objetivo general. Basado en lo que se menciona ahí, como mencionaba ahora la compañera, cada uno de esos documentos, de esos objetivos, tienen palabras que tenemos que definir de una u otra manera. Entonces, fundamenten toda esa investigación en fuentes confiables, ¿verdad? En cuanto a eso, como dice, y ya se tiene, la carrera tiene establecido una cantidad mínima de referencias que tienen que presentar para que sea viable, ¿verdad? Toda esa investigación. Entonces, nos podemos enfocar desde decir el concepto de calidad, desde decir el concepto de prototipo, desde decir el concepto de formulación, ¿verdad? Que se mencionaba ahora con el ejemplo. Y aparte de eso, también es muy, muy importante definir esas herramientas, llámese herramientas de la carrera que han estudiado ustedes a lo largo de toda su formación como ingenieros y su formación como agroindustriales, para decir cómo voy a resolver ese objetivo. Es decir, cómo yo voy a utilizar una herramienta, me voy a ir, por ejemplo, a una herramienta como un diagrama de proceso, en el cual yo voy a decir y voy a fundamentar cuál es el proceso a seguir de algún tipo de investigación que se va a hacer, pero también yo tengo que decir qué es un diagrama de proceso y cómo se hace un diagrama de proceso, que eso es súper importante. Entonces, yo tomo la herramienta y aparte de eso digo cómo la voy a utilizar, porque es muy dado que los marcos teóricos, aparte de que hablan del concepto, voy a usar la palabra prototipo, aparte que usan el concepto de prototipo, después de un pronto a otro ponen un concepto de formulación, pero no lo ligan, no lo amarran entre sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final de cuentas son como conceptos aislados y yo digo, lo que decía ahora Rosita, ¿quién va a leer ese documento y qué estoy simplificándole a esa persona en la lectura para que comprenda qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos llegar y el porqué de la investigación? Ok, ahora sí, ya definimos eso con todo lo que se mencionaba ahora, ¿verdad? De antecedentes, de justificación, de planteamiento de problema y demás, pero ahora sí, vamos a entrarle de lleno a qué es lo que vamos a hacer, pero antes de eso hay como este capítulo, ¿verdad? Que llega y nos dice nosotros, vamos a usar los conceptos básicos, ¿verdad? De eso que viene ahí. ¿Qué son esos conceptos básicos que basados, como se menciona y recalco mucho, ¿verdad? Porque creo que quedó bastante claro en todo lo que vimos, pero en eso de llegar y decir, ok, tal persona menciona o define calidad como tal y tal y tal.
que será utilizada para esta investigación como para ¿verdad? Para aterrizar, que no sea solo como hacer un glosario, digámoslo así, o algo que yo vengo y digo, traducciones de algo que yo, y al final, ¿para qué? Entonces, es súper importante hacer eso. Siempre yo les menciono que agarren los objetivos y depende de lo que yo quiero hacer, hagan una lluvia de ideas, hagan ese mapa mental o lluvia de ideas, lo que les quede más sencillo, ¿verdad? No es que eso es lo que tienen que, digamos, colocar dentro del documento, sino que eso sea la antesala para ustedes mismos llegar y decir, ok, ya saqué estas palabras las tengo que definir, qué fuentes tengo o dónde tengo que ir a buscar la definición de estas palabras. Para resolver este objetivo voy a ocupar estas herramientas. ¿Cuáles herramientas son? ¿Por qué? ¿Y dónde voy a ir a referenciar esas herramientas? La herramienta tiene que venir, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo se ejecuta esa herramienta de manera adecuada, verdad? O ese instrumento, ¿verdad? Como le queramos mencionar ahí, puede ser instrumento también. ¿Y para qué lo voy a usar? ¿Y qué quiero obtener yo de la utilización de ese instrumento? Entonces, si vuelvo al ejemplo del diagrama, el diagrama de procesos me va a ayudar a mí para determinar cómo se debe de construir esta receta de esto y esto y esto, o de dónde se obtiene tal vez algún insumo dentro del producto, el prototipo que se está proponiendo, cómo lo tengo dentro de la empresa, cómo lo va a recibir, ¿verdad? La va a producto y al final de cuentas es cómo lo va a tomar la empresa. Hay algo importante y es que el marco teórico tiene que tener herramientas de principio a fin, ¿verdad? Si ustedes lo van a llevar hasta un tema de que van a hacer algún tipo de encuesta, por ejemplo, o algún tipo de validación en un grupo focal o lo que vayan a realizar, tienen que decir, ok, ¿cómo van a construir eso? ¿Qué es y para qué es? Y de hecho, esto lo van a amarrar mucho con la etapa final del proyecto, que es el marco metodológico, ¿verdad? Sin adelantarme a ello, pero van a ver y cómo todo cobra sentido y uno dice, ok, primero, y como les digo, es como contar una historia, es llegar y decir, bueno, me surgió esta idea, fui a validar a fuentes internacionales, fuentes nacionales y regionales, qué hay y qué existe acerca de ello. Basado en eso, me cuestioné de qué es lo que tengo que hacer y validar, digamos, y como muchas veces, tal vez a mí me nace una idea y que ya ha sido comprobada, entonces, ¿será que quiero hacer algo diferente o no? Sigo teniendo información, fuentes, hasta llegar al punto en el que digo, esto es lo que vamos a hacer. Basado en eso, venimos y construimos esos objetivos. Los objetivos al final también nos ayudan a no perder esa perspectiva, ¿verdad? A no perder ese camino y yo a veces les digo, es que tienen una idea plasmada y se van por las ramas y más bien hacen más trabajo del que debieron de haber hecho. ¿Por qué? Porque no sacan o no construyen ese mapa mental o esa lluvia de ideas o ese esquema para ustedes mismos llegar y decir, tengo el ejemplo, tengo la definición de esto, listo, va con la definición de esto, perfecto, lo amarro y lo concluyo con eso, listo, ya con eso cumplí con mi primer objetivo. Aparte de eso, voy a utilizar estas herramientas. Una vez que yo logro tener esas herramientas como referencia, yo puedo continuar hasta llegar tal vez al objetivo final, que es el que me dice, un ejemplo, hacer un análisis de viabilidad económica del prototipo que se está proponiendo. Entonces, yo voy a hacer un análisis de viabilidad económica con que hago un análisis económico, financiero. ¿Qué instrumentos utilizo para hacerlo? Y ese también se traen acá. Y como menciona la compañera, es que nada de esto está inventado, nada de esto está por inventar, sino todo esto está inventado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Buscarlo, estudiarlo, tomar lo que yo necesito de eso, referenciarlo y traerlo acá como un resumen o una antesala de todo lo que viene. En el análisis, capítulo, digamos, donde a veces confundo los nombres de cómo le llaman, depende cómo cambia, pero digamos el análisis de la situación actual o la validación de todos los datos, ¿verdad? Ahí es donde ya uno va a la acción, digámoslo así. Ahí es donde ya uno va al hacer, a agarrar y decir, ok, yo ya establecí estas definiciones para mi objetivo 1. Tengo las definiciones, tomo esas definiciones, recopilo la información adecuada, desarrollo el programa o lo que yo tenga que hacer para proponer y llevo a la marcha, ¿verdad? Y ejecuto, basado en qué? En las herramientas. Hay algo importante y basado en la experiencia en muchas ocasiones,
nos pasa que tenemos que tal vez como que ir y venir un poco, ¿verdad? Ese ir es porque ahorita estamos construyendo información y un marco teórico llega a tener conceptos que yo me planteé como importantes desde un inicio. Una vez que yo empiezo a realizar la investigación y empiezo a ejecutar todas esas acciones, me doy cuenta que hubieron unos conceptos que dejé por fuera y que yo dije, mira, este concepto es súper importante, ya cuando lo llevé al campo, lo llevé a la práctica, me di cuenta de que no lo tengo, lo agrego, ¿verdad? Lo importante es concluir una investigación y que ustedes lleguen a ese grado de ya llevar a la defensa con un documento completo y no basarse en el que ya no lo puse y no lo puedo poner, para nada, ¿verdad? De acá tienen que salir con el documento lo más completo posible y ustedes mismos tienen que aprovechar todo este tiempo para tenerlo de esa manera y ya cuando llegan allá se van a dar cuenta de que ya tienen mucho camino hecho, pero no del 100%, porque pasa de que nos toca devolvernos a reforzar algún concepto, o inclusive tal vez teníamos un concepto que no quedó muy claro y tengamos que hacerlo más amplio, o un concepto que del todo no agregué, o al contrario, un concepto, una idea que traía para ejecutar y a la hora de llegar me di cuenta que no era la adecuada. Entonces se encuentran, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Siempre tengan apertura a eso. Si saben referenciar, si saben dónde buscar en fuentes confiables, que es algo que se menciona por acá, toda esta información es la que tienen ustedes disponible. Por eso es súper importante leer y tal vez aprovechando un poco lo que mencionaba Catherine ahora al inicio, que no tenía el libro, ¿verdad? O la duda con respecto al libro. Eso es porque hay que leer, chicos, y si dice que hay que ir a leer a tal página, tal cosa, tal vez yo no entendí la pregunta, ¿verdad? Catherine, tal vez yo le respondí es, ¿dónde encuentro la información? Y yo, claro, la información está acá, en el campus, que ya puse tener acceso a eso. Pero es muy importante, será hacerle más a esa lectura y a esa teoría que necesitamos para plasmar en un documento de investigación y de grado académico, ¿verdad? Todo lo que respalde esa teoría. Acá van a encontrar diferentes cosas, ¿verdad? Y lo más importante es que sean fuentes de información confiables, ¿verdad? Acá mismo en la UNED ustedes tienen acceso, por ejemplo, al uso de EBSCO para lo que es la parte de investigaciones, tienen acceso a la biblioteca. Ahora que mencionaba Rosita que pueden consultar inclusive tesis, yo siempre les recomiendo utilizar tesis o leerse al menos una tesis que ojalá tenga una similitud, no igual, ¿verdad? Pero algo que esté muy cercano a la investigación que ustedes están desarrollando. ¿Para qué? Para que puedan darles estructura. Cuando ustedes le dan una estructura al documento donde ya tienen una portada, tienen el orden de los capítulos, saben qué apartados tienen que ir completando a lo largo de todo este proyecto, van a ver que van a llegar a la etapa final y ya tienen el documento armado. Y cuando tienen apartados que mencionan, se dan cuenta que donde dice, mira, no lo he hecho, no he completado esta información, me falta pulir este dato, me falta completar eso, pero siempre les recomiendo que se hagan un machote y eso lo pueden utilizar mucho de referencia con las tesis que hay de su propia carrera, ¿verdad? Y ustedes dicen, esta tesis tiene esta estructura, ok, esto es lo que me están pidiendo, esto es, ¿por qué acá ustedes construyen desde cero? Y quiero ser clara, no es que quiero decir que tienen que ir y copiar ni nada, pero para eso están, para yo consultar y yo tener un panorama mucho más abierto de lo que tengo que realizar, cómo es el tamaño de la letra, por qué estaba en una letra en un tamaño, por qué estaba en otra, yo sé que si aquí va un índice de tablas, que aunque yo ahorita no tenga una tabla, yo sé que ahí está, ahí tiene que ir, dejo el espacio en blanco, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes también lo que hicieron fue como poner los títulos, los metieron todos en una sola hoja, que si bien los referencian, no va tomando esa estructura y para ustedes es facilidad de trabajo al final, ¿verdad? ¿Dónde buscar información? Como les decía, acudan o lleguen a esos datos desde fuentes confiables, ¿verdad? De todo lo que se mencionó ahora y todo lo que la compañera acaba de decir, de que cada fuente de información tiene una forma de citar, hay que leer mucho, hay que buscar. Yo les recomiendo y en todo esto tal vez es así, hagan carpetas de información,
descarguen esos documentos y vayan guardando de una vez de dónde lo obtuvieron, cómo lo obtuvieron, qué tipo de texto es el que están usando y demás. Empiecen a filtrar toda esa información. Entonces, si yo me voy a ir con un concepto de calidad, si es un concepto ya muy conocido, muy estudiado, muy desarrollado a lo largo de la historia, entonces tal vez no tenga que ir a esforzarme demasiado. Me voy a un libro que inclusive en la misma carrera yo puedo utilizar. Entonces yo tengo esas referencias. Vengo y pongo un concepto, pero si yo ya voy a referenciar un tema más profundo en la investigación que ustedes están realizando, ahí es donde yo tengo que acudir a esa cantidad de fuentes para justificar cada uno de ellos. Pero nuevamente acá, hacer ese tipo de mapeo, ¿cuáles son esos y demás? Y si alguno tiene, nuevamente, yo sí noté que, digamos, ya en esta etapa, en la mayoría de ustedes, yo me enfoco mucho en los objetivos, porque al final de cuentas, si, por ejemplo, digámoslo así, yo estoy ahora con ustedes en esta etapa. Supongamos que pasamos una etapa en la que trabajamos donde yo trabajo con ustedes como tutor de tesis, creo que le llaman tutor, ¿verdad? A veces, pero sí, donde uno es el profesional que está al lado, ¿verdad? Consultando, haciendo, dándole una revisión de todas esas herramientas y todo eso. Entonces, uno esperaría que el profesional o ustedes mismos, que son los que están empezando a construir eso, siempre vayan un paso adelante. Voy a hacer esto, tengo que hacer esto es lo que voy a construir, y uno empieza a validar ese tipo de detalles. Entonces ahí es donde ya uno lleva a la práctica todo, pero antes de eso, si uno tiene un mapa mental o un mapa escrito, un crono, lo que gusten, vean, yo soy súper fan de Excel, entonces digamos, yo uso Excel para casi todo, a veces por eso tal vez me cuesta un poco Word, pero digamos, en Excel yo digo, ok, para este objetivo, entonces, si yo estoy con ustedes trabajando como mentor o tutor, en la etapa ya de ejecución de su proyecto de graduación, todo lo que construyeron acá se lee, se estudia y listo, pero mi camino a resolver son mis objetivos. Si mis objetivos no tienen sentido, no tienen, digamos, una forma en la cual yo logre responder a esa variable, a ese problema y resolverlo, ahí es donde los proyectos se pierden. ¿Y qué es lo que pasa? Que el camino se vuelve un poco ensangrentado, ¿verdad? Y muy, muy difícil. Por eso es muy importante que tomen en cuenta las retroalimentaciones como los objetivos, ¿verdad? Objetivos muy, muy puntuales, objetivos al grano, ¿verdad? Objetivos de qué es lo que quiero hacer, no andar en variaciones, digamos, de posibles cosas, o también había algo que le mencioné a alguien, digamos, de que uno no dice, o tal vez dar una propuesta, o sea, tiene que haber seguridad en lo que se tiene que hacer, se da una propuesta, se crea una propuesta. Creo que ya pasamos la etapa de usar más verbos, ¿verdad? De lo que se espera en un mismo objetivo y demás, pero ven que todo se va amarrando. Entonces, yo tengo un objetivo que cumplir, definiciones que respaldan ese objetivo y herramientas o instrumentos propios de la carrera que me van a ayudar a resolver ese objetivo. Entonces, una vez que uno llega, ya sabe cómo, ya las tiene mencionadas y lo único que hace es traerlas a diferentes fuentes que nos hacen cumplir con el desarrollo de los objetivos. Entonces, acá, digamos, como ven, la parte de la redacción es lo importante en el marco teórico. Es muy importante redactar en una forma clara, pero amarrar los conceptos como mencionaba en un inicio. Y algo que también noté y siempre, y yo sé que Rosita lo mencionó, pero quiero hacer mucho énfasis en eso, es de que las tablas, los gráficos, las imágenes que yo coloque dentro de mi documento, ellas no están ahí por sí solas. Y a veces pasa que ponen una tabla y simplemente pongo la tabla y listo. No digo, ¿para qué es esa tabla? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero que el lector que está detrás de mi documento o la persona que tiene que hacer lectura de un documento entienda para qué es? Entonces hago una nota explicando algún dato muy puntual de la tabla. Digo, ok, hago una introducción, hago una introducción de la siguiente tabla muestra información recopilada para esto y esto y esto. Menciono la tabla, el cuadro, ¿verdad? Lo que sea, referencio, y al final digo, en la tabla anterior, como resultado de los datos analizados, encuentro esto y esto y esto. ¿Ven? Entonces yo hablo de la tabla como un preliminar, y pongo la tabla y la imagen, y concluyo ese apartado en específico, porque es muy, muy importante decir, sí, ¿para qué?
¿para qué yo hice esa tabla si al final de cuentas nada más la dejo ahí para que hable por sí sola y demás? Y en muchas ocasiones la información no es clara, la información no es muy puntual y tras de eso, digamos, dentro de la misma tabla se encuentran errores que uno no logra entender. Hay algo también acá, que si estamos en un ámbito académico, uno espera que el proyecto que ustedes hagan realizado o estén realizando sea valioso para la misma empresa que lo esté recibiendo, ¿verdad? Que esa empresa logre llegar y decir, ve, aquí se ejecutó un proyecto con estos y estos información. Y no siempre las personas que están detrás del proyecto en la empresa son ingenieros y hablan nuestro mismo vocabulario. No siempre es así, ¿verdad? Inclusive tal vez son otros profesionales en otras áreas y están ahí, son dueños de empresas que tal vez tienen mucha experiencia en el campo, pero no en la parte de ingeniería y así. Entonces, el mismo documento ayuda a que ellos puedan entender el porqué y dejan apertura a poder crecer en la investigación, ¿verdad? Hacer algo más allá de lo que ustedes pudieron proponer, a poder evaluar otras hipótesis, otras variables que se establecen, que por un tema, obviamente, las tesis tienen un tiempo determinado para realizarse. No, lo que marca ese camino son los objetivos, pero puede ser que mientras yo empecé a realizar mi proyecto me di cuenta que hay otra posibilidad de mejora y queda apertura hacia eso. Entonces, que ellos siempre puedan entender, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles. Hay cosas o técnicas que yo les digo que pueden usar. Ahora, Word, digamos, me permite a uno que le lea el documento. Yo fue algo que, como les digo, yo soy, digamos, uso demasiado Excel, pero Word hasta hace como un año para acá fue que, digamos, que empecé a explorarle nuevas herramientas y el mismo Word, yo dije, mira, el Word me puede leer el documento de algo que yo escribo. Entonces, dependiendo del tipo de persona que seamos y la forma en cómo nos desenvolvemos, nos damos cuenta que a veces nosotros escribiendo, escribimos de una manera y yo tengo, mira, voy a corregir esto. Y a otras personas ocupan que le lea, el mismo Word hace uso de ese tipo de herramienta. Donde yo me puedo dar cuenta de algún error de redacción, donde yo me puedo dar cuenta que no tiene sentido en sí lo que estoy escribiendo y demás. Entonces, siempre acudan a eso. Sí hay una entrega que creo que es para el 8, si mal no recuerdo, por realizarse. Entonces, yo les sugiero siempre algo, si tienen dudas y preguntas, y como dijo Rosita ahora, úsenos para eso estamos. Uno no anda detrás del estudiante, el estudiante tiene que mostrar ese interés, esa aclaración. Si por algún motivo hay una pregunta que uno no entiende, yo tal vez les diga, hey, tal vez no entiendo la pregunta, me pueden aclarar. Inclusive tienen el chat de WhatsApp para poderlo utilizar, pero tal vez no sino como para hacernos saber, y si llegar una pregunta. Hay un foro de preguntas generales que también una pregunta puede construir u orientar hacia otras personas y eso es muy bueno. Entonces, así como yo puedo suministrar algo hacia mi grupo o el entorno en el que estamos ahorita, porque somos un grupo, ¿verdad? Hay preguntas que pueden venir y que más bien me retroalimentan a mí. Yo digo, mira, qué buen punto que no había visto esto. Entonces, nos lo pueden hacer llegar por ahí. Siempre es importante, y aclaro, ¿verdad? Que yo sé que a este nivel de carrera en el que ustedes están y todo, tal vez no es el caso, pero nunca está de más mencionar. Y es como, ¿me pueden revisar esto? ¿Estoy bien? Tal vez más puntual, ¿verdad? Si no es, tengo una duda con esto y esto y esto, o me pueden aclarar tal cosa, no puedo ingresar a esto, o tal, algo es confiable, no es confiable y todo eso. Yo les puedo decir algo, y es que a lo largo, cuando uno ya está como profesional, lo que uno construye en esta etapa de carrera es muy valioso porque básicamente uno toma toda esa información y toda esa formación que tuvo como profesional y la trae a un documento donde usted llegue y dice, yo estudié esto en esta clase, esto en la otra, y aquí me lo tengo que traer porque aquí es donde yo voy a demostrar el profesional que soy, que voy a ser, pero aparte de eso no soy un profesional por encima del papel de que nada más me limito sino el profesional que investiga, el profesional que se reta a traer y a buscar información detrás de todo lo que yo necesito para solventar eso.
seguimos diferentes ramas en la carrera o en el perfil profesional. Tal vez unos se van más por el lado en otro perfil, digamos, el lado de, no sé, digamos, de calidad, en el lado de desarrollo, administración, en el lado de estadísticas, por ejemplo, en el lado de planificación, en el del lado de desarrollo de nuevos productos, en el lado de inocuidad e higiene alimentaria, sin fin, ¿verdad? Ahí podemos estar detrás de todo eso, pero la ventaja es que son carreras que lo permiten, ¿verdad? Y eso creo que es algo muy valioso que tiene la profesión, pero detrás de todo eso yo tengo que aprender a investigar, tengo que aprender a conocer conceptos y tener y mapear. Y recuerden, chicos, que detrás de eso, así como ustedes pueden consultar documentos de otras personas, no solo de la UNED, sino de cualquier otra universidad a nivel mundial, porque la mayoría de las veces suelen ser públicos, lo que cuesta a veces es cómo encontrarlos, así van a ser los de ustedes. Y detrás de esto va la cara de mirar el trabajo que hizo este estudiante, cuántas fuentes utilizó, ¿verdad? Y la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento un documento puede caer en manos súper interesantes y hasta termina contactando y cosas así. Te los digo por muy buena fuente de personas que les ha pasado. Conozco un par de casos aquí en Costa Rica que a través de su proyecto de graduación se abrieron oportunidades en el extranjero. Pero bueno, todo se demuestra, ¿verdad? A través de hacer bien su trabajo y hacer bien eso. Ahorita creo que me abro a hacer la pregunta, Rosita, porque como yo he estado también con otras cátedras, no sé la extensión del marco teórico que ellos tienen, no la recuerdo en este momento, si de casualidad la recuerdo. No tiene extensión, es lo que sea necesario, Ok, porque la verdad es que de aquí van a pasar al ya, metodológico. o sea, sí, ya después de aquí, o sea, el marco metodológico, lo que uno revisa es que haya completado al menos algo de las variables temáticas de los objetivos, pero que no es un glosario, ¿verdad? Ni es Totalmente. una lista de definiciones, ni títulos a cada rato, no, usted amarre algo y vaya así como lo que yo les enseñé, que son así, fuertes, bien Correcto. hechitos. Ajá. Y con sentido, ¿verdad? Es de que tengan un orden lógico, como les digo, es como contar una historia referenciando y trayendo acá todo lo que ocupamos y desarrollar en ese sentido. Entonces, ese quería aportar por acá. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Yo sí tengo una pregunta acerca de la entrega, porque es que me siento un poco enredada con la plataforma, porque él dice que la otra entrega, no sé por qué a mí me parece que es como para el 21, y en la entrega del 7, lo que me aparece es como la de la vez pasada, entonces no sé si es un problema mío, digamos, con la plataforma, o no sé, falta actualización, no sé, es que sí me parece un poco raro, no sé si a todos les aparece igual. ¿Te refieres al apartado donde se hace la entrega? Ajá, exactamente, ese mismo apartado. Okay. Yo tengo acá la plataforma, lo que pasa es que yo creo que a veces nosotros lo vemos un poco distinto, pero la voy a compartir. Permítanme un segundo. Y sí, recuerden que también a veces hay como opciones de entrega que se habilitan una vez que se abran. Entonces, pueden ser que no la estén viendo porque tal vez no ha llegado a la fecha en que se habilita para que hagan la entrega y posterior a eso se queda visible, digamos, o disponible. Pero yo tengo acá, porque acabamos de empezar en lo que es octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Entonces, por acá vienen, bueno, las instrucciones de lectura. Estamos aquí, de hecho, estamos en el punto número 2 y la entrega del segundo avance es avance el 7 de octubre. Entonces, esa es la opción que les va a quedar disponible para que la puedan realizar. Sí, Entonces, pueden revisarlo ya y abrirlo ya por cualquier cosa. ajá, entonces sí, ven, es que nada más ahí tal vez es que queda pendiente de habilitar, pero que sí es la que queda disponible hasta el sábado, es el tiempo límite para la entrega. Entonces, igual si no hay visita me avisa, se ocupa que te ayude con eso nada más, pero creo que por aquí tiene que andar, me parece que es el segundo avance, la tarea 3, marco teórico. Ah, ok, ya vi.
Cierra el 21 de octubre. Y por acá, sí, ya vi. Tal vez es ponerle ahí la fecha y tal vez haya alguna duda. ¿Ves esta? Entonces, tarea 2 y aquí quedaría la tarea 3. Ah, ok, sí, es que esa era mi duda, porque se estaba un poco, un poco enredada yo, más bien, muchas Entonces, gracias. ¿qué fecha le pongo? Porque lo tengo abierto. Es en la tarea 2, ¿cierto? Ajá, Entrega marco teórico que estaba para el 21 de octubre. ¿Qué fecha es? Entonces, Hasta el 7, ok, que es este sábado que viene. voy a cambiarlo ya. Perfecto. Y ahí queda claro. Igual siempre cualquier duda con respecto al tema y así, con mucho gusto nos lo hacen saber. No sé si tienen alguna otra consulta. Igual la grabación va a quedar disponible. Yo puedo colaborar en colocarla en la misma plataforma para que ustedes puedan también ingresarla a través de ella. Eso sería de mi parte. Bueno, si no hay nada adicional, también termino la grabación y quedaré lista para bajarles y me ayudas, Jess, Con mucho gusto. y subirla a YouTube. Ujú. Profe, por favor, se acuerda de agregarme al grupo. Ay, Catherine, yo Sí, te voy a Catherine. ayudar con eso. Ah, bueno. No, hágalo usted. Ah. Ya te mando el número. Perfecto, yo te ayudo a ingresarlo, sin problema. Gracias. Para Bueno, con servirle, gusto. con mucho gusto. Gracias a ustedes también por el tiempo de estar por acá. Y igual nuevamente, tomen en cuenta que estamos acá para ayudar.